Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero estén todas y todos bien. Vamos a hablar un poco de este libro tan polémico, publicado por la editorial Planeta, Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, de la doctora Lauri Ann Jiménez Gil. La doctora Jiménez es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Y también es directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia. Hablar de la pandemia en México es hablar de una figura muy polémica que es Hugo López-Gatell, que es polémico porque despierta pasiones a ambos lados del espectro político. Y es evidente que desde la propia portada del libro vamos a hablar de la figura de López-Gatell ante la pandemia en México. La realidad de la pandemia es la siguiente. A día de hoy, febrero, ha cobrado la vida de cerca de 160,000 mexicanas y mexicanos. El otro dato importante señala que México ocupa el primer lugar en letalidad entre las 20 naciones más afectadas por el COVID. Y bueno, nada más con esos datos uno podría pensar que efectivamente hay algo que no se ha hecho del todo bien. El lenguaje de la doctora parece que no es el adecuado para reforzar estos dos datos que hemos dado. Parece interesante que se analiza una especie de recuento de lo que ha sucedido desde marzo, en que se declara el primer caso de coronavirus en México. Y lo primero que la doctora hace es recordar algunas de las declaraciones de López-Gatell, la insistencia en que la enfermedad no era más grave que la influenza, la confianza en que él presentó los números con los que el virus iba a impactar el territorio mexicano, y le achaca algo que me parece que no está del todo bien, que es su propia figura, esta especie de ataque por convertirse en una figura pública, en un rockstar, ¿no? En lo que se conoce como la telenovela de las 7, ¿no? Esa parte creo que es del todo banal y que no aporta algún sentido o dato científico sobre el manejo de la pandemia. La gran acusación que hace la doctora y que está en el punto del debate es que López-Gatell presentó la estrategia de la pandemia en México desde una posición de soberbia e indolencia al dolor. Principalmente que se apostó por la rápida inmunidad colectiva, es decir, que el virus atacase a prácticamente todos y se hiciese la inmunidad del rebaño. Ese es el espectáculo central. Hay algunos postulados también que a juicio de la doctora merecen tenerse en cuenta. Primero que nada, la descalificación de las medidas preventivas, como por ejemplo el cubrebocas, ¿sí? Ha habido un debate desde la Organización Mundial de la Salud al principio de la pandemia, que fue evidentemente retomado por López-Gatell, sobre el uso de los cubrebocas o no. No ha habido en este gran lapso de ya prácticamente 11 meses sobre si hay que usarlos o no. También se le achaca, la doctora le achaca el presentar desinformación al sugerir que los portadores asintomáticos, es decir, aquellos a los que el virus infectó pero no enfermó, no pueden contagiar. Y una parte polémica tiene que ver con
la insistencia del subsecretario en que las pruebas masivas no tienen utilidad alguna. Ahora, el gobierno de México, digamos que ha presentado una estrategia que es bastante clara, que es evitar el escenario que se dio en Europa, en Italia, por ejemplo, con gente atendida en los parques, en España, con casos donde los hospitales estaban completamente rebasados. Y la doctora sugiere que al ver estas imágenes de Europa, el gobierno se asusta y marca el sagrado objetivo de evitar la saturación hospitalaria y convierte entonces el quédate en tu casa en una especie de muérete en tu casa. Y se nos ha venido reiterando que el objetivo era aplanar la curva. Evidentemente eso, bueno, no ha sucedido. Ahora, hay un punto que es interesante discutir, en realidad, sobre la figura de López-Gatell, y tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? Si nos dedicamos a echarle la culpa a alguien o a hacer un ejercicio de rendición de cuentas, como tal cual lo llama la doctora Jiménez Fitch, habría que hacerlo de forma integral. Creo que el análisis está equivocado si lo centramos exclusivamente en la figura del subsecretario López-Gatell. Primero que nada, López-Gatell no es responsable del estado de la infraestructura sanitaria al momento de estallar la pandemia. Quien piense que en 2 años se construyen hospitales, se equipan los mismos y se adquiere el personal capacitado para manejarlos, no solo es falso, sino que también es profundamente cínico. López-Gatell no es responsable de la movilidad de la población. Desde un principio se reiteró y se dijo que justamente la estrategia de no saturar los hospitales tendría sentido si la población se quedaba en casa, si se salía lo menos posible, ¿sí? Aunque sí es cierto, eso sí es verdad, que en el famoso modelo que se presentó al principio, el llamado modelo Centinela, sí debieron haberse metido o debieron haberse incorporado a él las variables poblacionales. Ahora, López-Gatell tampoco es el responsable de que las personas se laven o no las manos, guarden o no guarden sana distancia. Tampoco es responsable por la cantidad de ciudadanos que han salido de fiesta, que no han entendido la gravedad de la situación. Entonces, cabría preguntarse, ¿quiénes son los responsables de que el país sea el país con mayor índice de mortalidad? Ante la tragedia, cuesta asumir, evidentemente, que el coronavirus ha llegado para quedarse y que no va a desaparecer de forma espontánea. Se requiere confiar en la ciencia, no estar haciendo ejercicios de es tu culpa, es culpa del otro o es culpa de todos. ¿Se debe cambiar la estrategia? Sí, sin duda. Hay un documento muy interesante que presentaron varios organismos, entre ellos la Comisión Económica para América Latina, unas recomendaciones para el gobierno que el gobierno mexicano ha aceptado. ¿Se debe acelerar el proceso de vacunación? Claro, sí, por supuesto. Nos enfrentamos ahora en este proceso de vacunación a lo que se conoce como la geopolítica de las vacunas. La mayoría de los países están buscando vacunas y aquellos que las han producido, pues las darán solo hasta que hayan vacunado a su población. El objetivo, no se nos debe olvidar, debe ser siempre salvar el mayor número de vidas. Ponerse ahora a una discusión, a una especie de rendición de cuentas, cuando todavía la pandemia no ha terminado, me parece un acto en sí criminal. Muchísimas gracias.
Que tengan una linda noche, una linda tarde, una linda mañana. Cuídense y nos estaremos viendo la próxima semana.